para poder aprovechar aún más la superficie donde uno tiene que tomar la dureza, pero está normalizado que en una probeta Jomini se realizan dos generatrices, ¿sí? Para que esa probeta tenga el suficiente apoyo y poder medir en un durómetro Rockwell C cómo varía la dureza desde el extremo templado hasta zonas más alejadas de la zona donde el material fue endurecido mediante un chorro de agua, ¿sí? Eso es lo que evalúa el ensayo Jomini. Entonces, en resumidas cuentas, por eso quiero tratar de apurarme un poquito y llegar a ver o podemos intercalar la parte de los ejercicios antes de ver tratamientos termoquímicos, para que vean cuál es la aplicación. No es muy difícil, pero que sepan que eso, digamos, existe, ¿sí? Entonces, hasta ahora hemos visto algunas tablas, ¿sí? Algunas todavía no. La semana pasada habíamos visto algo medio rápido y hoy lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, que tenemos un poquito más de tiempo. Pero básicamente, tanto las curvas como las tablas para estos cálculos que se realizan para templabilidad, ¿sí? Permiten determinar, por un lado, ¿sí? Hay tres cuestiones, por eso los tres ejercicios que les voy a mostrar. Por un lado, podemos calcular la dureza o el porcentaje de martensita, es decir, la estructura que uno obtiene en ese tratamiento de temple, porque en definitiva lo que uno trata de hacer en un, en una probeta Jomini es hacer un templado, ¿está bien? Si bien hay un degradé de microestructuras, pero uno la pieza la termina templando desde el extremo, y eso va variando, ¿sí? Como la velocidad de enfriamiento, o mejor dicho, el calor, va penetrando dentro de la probeta, bueno, ver hasta dónde esa probeta adquiere dureza. Entonces, podemos saber la dureza y el porcentaje de martensita. Para ver el porcentaje de martensita tengo que ir a un microscopio, o bien la dureza ir a un durómetro Rockwell C para poder hacer la medición, ¿sí? ¿Y cuáles son las condiciones? Pues las condiciones que se utilizan o que se realizan en una probeta Jomini son siempre las mismas. La probeta es una probeta que está normalizada, es decir, está estandarizada, se sabe cuál es el diámetro, cuál es el espesor de la cabeza que tiene que tener para poder apoyar en un determinado dispositivo, cuál es el caudal de agua que tiene que ingresar, ¿sí? Desde la parte inferior de la probeta para que la misma pueda ser enfriada. Todo eso está normalizado. Nosotros en el laboratorio tratamos de simular eso, el dispositivo es el adecuado, pero no tenemos medido exactamente el caudal de agua, etcétera, etcétera, que equipos sin ser demasiado sofisticados se pueden llegar a construir y poder simular de manera consistente los resultados que uno espera, digamos, obtener. Ahora bien, las bandas de templabilidad, que es una de las cosas que habíamos visto, esas curvas o bandas de templabilidad están determinadas, es decir, los aceros ya tienen esas bandas. Ahora, si yo quisiera saber cuál es la banda de templabilidad de un acero que tengo ahí en la estantería y quisiera hacer mi propia curva, yo mire, que quizás coincida con alguna que ya está hecha, ¿sí? Lo puedo hacer tranquilamente. Para eso tengo que construir varias probetas y hacer lo que explicamos la semana pasada, que es hacer el ensayo este de Jomini. Bien, entonces además de saber la dureza y el porcentaje, para obtener en cualquier punto de la pieza, ¿sí? Los cálculos estos me permiten también saber cuál es la severidad del temple que yo necesito para lograr una determinada dureza o un determinado porcentaje de martensita. Para eso tengo que tener un gráfico, una curva que me permita poder correlacionar la dureza, ¿sí? La composición química del material y cuál es el porcentaje de martensita que pretendo establecer o predefinir de antemano para que la pieza obviamente tenga dureza. Nosotros ya habíamos visto que por lo menos tenía que tener un 50% de dureza. Y por último, lo otro que puedo llegar a establecer es los distintos tipos de materiales, por eso acá figura ELO, los aceros que cumplen determinados requerimientos de dureza y porcentaje de martensita que quiero obtener en distintos puntos de la pieza, porque justamente la probeta lo que hago es poder determinar
para una misma velocidad de enfriamiento, cuáles son los distintos puntos y qué microestructura uno puede llegar a obtener. Bien, yo les había mostrado, estas son dos curvas características, este es un acero 8640, si bien todavía no vimos la clasificación de los aceros, ¿sí? El 8640 es un acero al cromo níquel molibdeno, es decir, tiene 0,40% de carbono, después vamos a ver cuando lo definamos con mayor precisión, cuando veamos después de la parte de siderurgia, pero tomen en principio esto, es un acero que tiene cromo níquel molibdeno, es un acero que está aliado, y la curva Jomini es esta que tenemos acá. ¿Sí? En realidad es una banda. Habíamos dicho que teníamos una banda, ¿por qué? Porque la composición química de los aceros varían entre un mínimo y un máximo. ¿Está bien? Además de tener un valor nominal, ¿sí? La composición química no es que uno trabaje cuando quiere fabricar una determinada aleación, tiene un único valor que es un valor nominal. Lo que uno tiene que establecer es, además del acero, pero ese acero tiene una cierta composición química, es decir, tengo márgenes de mínimos y máximos, ¿está bien? Para poder establecer las composiciones de cualquier material. Entonces, en función de eso, es que en lugar de tener una curva, como aparece acá de Jomini, tengo una banda, ¿sí? Por eso se llama banda de templabilidad. Y acá es para que vean cómo varía un acero que está aleado y un acero que está sin alear. Este es un acero que tiene 0,45% de carbono, donde ven que la dureza cae más abruptamente desde la superficie del material hacia el núcleo de la pieza. Esto para que puedan ver algo comparativo. De todas formas, en los cálculos que les digo que hay que utilizar, las bandas de templabilidad son las que se tienen que usar, porque en función de ello yo puedo saber si el material, dependiendo de lo que uno esté buscando, cumple o no con los requerimientos que uno de antemano quiere establecer. Bien, otro de los puntos, ¿sí?, que habíamos mencionado o que trata, digamos, el tema de templabilidad son estas curvas de Lamont. Esta persona fue quien pudo establecer y correlacionar las distancias al extremo templado. Esta es la distancia que yo tengo dentro de la probeta, ¿sí? Desde la superficie o desde el extremo donde impacta el chorro de agua en esa probeta cuando hago el ensayo Jomini, ¿sí? Cómo varía la distancia al extremo templado, el diámetro de la pieza, ¿sí? El diámetro de la pieza y la severidad de temple. La severidad de temple habíamos establecido que eran valores que variaban en general. Bueno, nosotros habíamos visto el valor de 0,5 en aceite y 1 en agua, ¿sí? Bueno, estas curvas van variando, tienen distinta pendiente dependiendo de la severidad que uno tenga. Entonces acá tengo distancia al extremo templado, esto correlaciona en milímetros, por ejemplo, dureza en Rockwell C, que lo tenemos acá, ¿sí? El diámetro del redondo, y además cada una de estas curvas, ven que ahí dice el radio correlaciona un radio pequeño y un radio más grande, ¿sí? Hay una relación. En este caso, como mi punto crítico es el centro de la pieza, el R chica, sí me va a dar cero, pero yo puedo establecer que, no sé, que mi punto crítico de la pieza sea donde tengo el puntero láser, ¿sí? O puede ser más acá, o al centro, o puede ser más acá. Dependiendo cuál sea mi zona crítica, estas curvas van a ir variando. Pero siempre voy a mantener una correlación entre el diámetro del redondo, las severidades de temple y la distancia al extremo templado. Siempre se evalúan de la misma manera, ¿sí? Bien. En este caso es el R sobre R grande me da cero, pero puedo tener otras curvas, estas por ejemplo que le digo. ¿Ven cómo varían las pendientes? Esto donde tengo una relación entre R chica y R más grande es 0,2. Es decir, tengo una relación donde mi punto crítico no está en el centro de la pieza, sino lo tengo un poquito desplazado. Y si estuviera un poco más desplazado, como el punto que tengo acá, mi zona más crítica está acá, tengo una relación de 0,8, con lo cual, dependiendo de las relaciones que tenga entre los puntos críticos que yo deseo hacer algún cálculo, las pendientes de la severidad de temple me varían, ¿sí?
Bueno, y este es el otro gráfico que les decía. Entonces tenemos, fíjense, curva Jomini, curvas de Lamont, las severidades de Temple que habíamos puesto, que era un tema dimensional, yo les había dado una tabla, y esta es la otra curva que se suele utilizar. Fíjense que acá esta curva me correlaciona la dureza Rockwell C en función de la composición química y además son curvas donde tengo distintos porcentajes de martensita. ¿Ven? Acá tengo 50%, 80, 90, 95, 99,9. Que esto un poco trata de relacionarlo con las curvas TTT. ¿Sí? Fíjense que no tengo curvas por debajo de 50% de martensita porque a partir de ahí no estaría templando la pieza. Entonces, estas curvas arrancan a partir de 50. Quiere decir que si en los cálculos yo me encuentro, no sé, en una zona por acá, bueno, evidentemente esa pieza no va a templar, ¿sí? O mejor dicho, no voy a poder obtener la estructura martensítica que es lo que uno busca cuando templa una pieza. Bueno, esta es la otra que les mencionaba, ¿sí? Esta es la severidad de Temple. Entonces, con la severidad de Temple, con el diagrama de dureza, con la curva de Lamont, más la banda de templabilidad o curva Jomini de cada uno de los aceros, yo puedo hacer todos los cálculos que quisiera para saber si una pieza puede ser templable o no. Bien, acá por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿sí? Fíjense que acá, por eso digo que esto siempre hay que leer bien los diagramas, porque depende, no sé, la bibliografía que uno cuente, yo puedo sacar un montón de información. Fíjese que acá tengo una curva TTT, ¿sí? Donde puedo relacionar una curva TTT, fíjense que acá tengo una 0,8630, ¿sí? Cromo, níquel, molibdeno, donde tengo 0,3% de carbono. Y además de curvas de enfriamiento continuo que voy teniendo acá, donde tengo las estructuras, como habíamos ya visto en, eh, con varios ejemplos, ¿sí? Las estructuras que puedo obtener, fíjense que acá tengo la nariz y yo enfrío rápidamente por acá, voy a tener una estructura martensítica. Además de eso, me lo correlaciona con la curva perdón, me lo correlaciona con la probetita Jomini, ¿ven? Fíjense que si yo acá tengo un temple y voy a obtener una estructura martensítica, el chorro de agua, cuando ustedes vayan al laboratorio, van a ver que el chorro de agua va a impactar acá. La probeta se coloca de forma vertical, ¿sí? Y el chorro de agua va a impactar por acá y sobre esta generatriz se toman las distintas durezas. Obviamente que la dureza va a ser nosotros la curva que habíamos visto, lo vamos a dibujar rápidamente, ¿sí? Habíamos dibujado, perdón, habíamos hecho este gráfico, ¿sí? Acá tenía D sub IJ, que es la distancia al extremo templado. Acá teníamos la dureza Rowell C, perdón la desprolijidad, lo estoy dibujando a mano esto, dureza Rowell C, ¿sí? Si yo estoy tomando la dureza acá, en este punto de acá, ¿sí? La dureza la voy a tener acá arriba, y en la medida que yo voy, ¿sí? Voy tomando durezas acá, la curva va a ir variando, va a tomar esta forma, ¿está bien? Es decir, en este punto, este primer punto que tengo acá, será este punto que tengo acá, este otro punto que tengo acá puede ser el siguiente, este otro punto que tengo acá va a ser el siguiente, y en la medida que yo me voy alejando de la zona que está templada, obviamente que la dureza va a caer. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy trabajando ya en una zona donde la pieza no está templada? Bueno, cuando se hace un poco la curva esta se aplana, ¿está bien? Ahí quiere decir que ya no tengo más variación de microestructura, con lo cual estructura martensítica no voy a tener. Este es un indicio de cómo uno tiene que ir analizando, digamos, este tipo de, de curvas. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con esto terminamos, completamos el tema
de ciertos tratamientos térmicos, ya los vimos a todos, vimos el ensayo Jomini, cómo evaluarlos, ¿sí? Y ahora, una vez que la pieza fue templada, habíamos dicho que el temple y el revenido es un tratamiento térmico que tiene dos etapas. Por un lado tengo que templar y por otro lado tengo que revenir. ¿Está bien? Entonces el revenido es una etapa del tratamiento térmico que tengo a continuación del temple, siempre, ¿sí? Para poder aliviar tensiones. Entonces, acá lo que decimos es siempre, siempre es así. Un revenido es un tratamiento subcrítico y el tratamiento subcrítico habíamos dicho que teníamos que estar por debajo de qué temperatura para que sea subcrítico. Repasamos un poquito los tratamientos subcríticos. La La temperatura temperatura crítica inferior, subcrítica. ¿Cómo? la temperatura crítica inferior, Bien, correcto, pero ¿esa cuál es? AC1. Exacto, son 720 grados. Muy bien. Entonces, lo primero que yo tengo que saber acá es que el revenido siempre se hace por debajo de AC1, siempre. No puedo irme más arriba. Lo tengo que hacer por debajo. Después vamos a ver, dependiendo del tipo de material, cuando digo el tipo de material depende de la composición química del acero. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de eso, yo voy a hacer un revenido después de un temple por debajo de la temperatura AC1, como bien dijeron. ¿Está bien? Tengo que estar por debajo de 720. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales entonces de hacer un revenido? Porque uno, y volvemos a repetirlo, cuando uno templa una pieza, ya sea cualquiera el medio de enfriamiento, es decir, de extraerle calor a la pieza desde la superficie hacia el interior, cuando digo cualquier medio, puede ser, hemos visto agua, una solución acuosa con polímeros, aceite, el que fuera, el objetivo fundamental, ¿cuál es? Aumentar la ductilidad y la tenacidad que tiene la martensita. ¿Está bien? Es decir, por un lado, el porcentaje de carbono es el que aumenta la dureza de la martensita. Bueno, pero está tan alta que lo que tengo que hacer es, siempre algo voy a tener que resignar, porque en esto, digo, bueno, ¿qué quiero? ¿Tener un material súper duro? O además de que sea duro, que tenga buena ductilidad, que tenga buena tenacidad. Bueno, voy a tener que resignar algo. Le hago un tratamiento térmico de revenido, bueno, paso a la etapa de revenido, ¿para qué? Para poder aliviar tensiones, ¿sí? De esa forma dejo al material ya en su estado, o mejor dicho, en la condición que yo quiero preestablecer, es mi condición final, ¿sí? Cuando la pieza está templada, uno ya asocia que está revenida a una determinada dureza. ¿Para qué? Para que la pieza, además de tener buena resistencia mecánica, tenga buena tenacidad. Pero lo que voy a hacer es bajar un poquito la dureza, porque cuando hago el revenido, la dureza va a bajar. Justamente lo que hago es tratar de aliviar tensiones, la dureza se va a ver afectada. No pasa nada, pero siempre va a estar dentro de un rango. Y siempre que yo tenga que tomar dureza, ya sea de martensita o martensita revenida, tengo que ir a tomar dureza Rockwell C. ¿Por qué? Porque con la dureza Rockwell C yo tengo un cono de diamante, ¿sí? Es tan duro que va a poder tomar una buena dureza sobre esa estructura. Si yo tomara dureza, acuérdense que Rockwell C se toma con 150 kilos, es decir, tengo 140 kilos de carga, perdón, 10 kilos de precarga más 140 kilos de carga. ¿Sí? Eso es lo que quise decir. Entonces tengo 150 kilos en total, con lo cual si tomara con otra escala, por ejemplo, con una bolillita de acero, corro el riesgo de que esa bolilla se me deforme. Por eso hay que tomarlo con un cono de diamante porque es bastante más duro. ¿Sí? Una bolilla iba a resistir, digamos, esa deformación. Entonces, ¿qué es lo que voy a lograr? Aumento de utilidad, la tenacidad de la martensita, pero bueno, siempre algo de dureza me va a bajar el material. ¿Sí? Siempre que yo hago un revenido, la dureza en este tipo de materiales va a bajar. Por otro lado, como les decía, a mí en el plano de la pieza que voy a tener que fabricar, digo, un plano porque, bueno, esto está definido en algún lado, tengo que fabricar una pieza, tengo que fabricar un eje, o la pieza que quieran, y dice temple y revenido, 58 Rockwell C, bueno, ya me dicen que la pieza tiene que tener 58 Rockwell C, no sé, más o menos 2 Rockwell C. Entonces yo sé que tengo que estar dentro de un rango. Si estoy fuera de ese rango, el tratamiento no está bien hecho. Entonces tengo que ver a ver cómo
encajar, digamos, la dureza, ¿sí?, dentro del rango que me está pidiendo el plano de esa pieza. Por eso digo que yo puedo lograr propiedades finales del acero, ¿sí? Para eso hay que elegir muy bien cuál es la temperatura y el tiempo de tratamiento térmico, ¿sí? Recuerden siempre que el tiempo de tratamiento térmico, si yo dejo una pieza mucho en el horno, el granito se va a ver afectado, se va a agrandar, ¿está bien? Entonces tengo que jugar muy bien con la temperatura y ese tipo de tratamiento. Ustedes van a ver que en el laboratorio la prueba que vamos a hacer, vamos a elevar esa probeta Jomini, por ejemplo, la vamos a llevar a 870 grados, es decir, tengo que austenizar y después enfriar rápidamente, vamos a enfriar en agua, ¿sí? Esa pieza después no le vamos a hacer revenido. Pero después dentro de las probetas que les vamos a mostrar probetas que han sido templadas en agua, por ejemplo, y probetas que han sido templadas y revenidas, con lo cual la estructura va a ser muy parecida, con la diferencia que las agujas de martencita, esas que aparecen de manera circular, van a ser un poquitito más finas, ¿sí? Van a estar más finas. Eso es lo que yo voy a lograr, ¿sí?, como estructura final de un acero al carbono, ¿sí?, en tanto y en cuanto, habíamos dicho, tenga suficiente cantidad de carbono, porque si no tengo carbono, puedo templar, pero la pieza no adquiere dureza. Y por último, ¿sí?, esto que dice acá, disminuir las tensiones residuales que origina justamente el temple, porque cuando uno templa una pieza, corre riesgos también que la pieza se fisure, ¿está bien? Por eso tiene que ser lo suficientemente rápido para obtener una estructura martensítica y quizás no tan rápido, dependiendo de los espesores, porque la pieza se me puede fisurar. Pueden aparecer fisuras por el propio tratamiento. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien. Por ejemplo, cuando uno, siempre que nosotros hablamos, y voy a seguir insistiendo con esto, porque todo tratamiento térmico tiene un ciclo térmico, cualquiera sea el ciclo que yo le quiera dar. Hay piezas que tienen un ciclo, otras tienen 2 ciclos, otras tienen 3 ciclos. Pero el tratamiento térmico siempre es el mismo, o mejor dicho, las etapas del ciclo térmico son siempre las mismas. Es decir, caliento, mantengo, es decir, tengo un tiempo de permanencia a esa temperatura a la cual calenté el acero y enfrío. Ese enfriamiento me da una derivada, ¿sí? Entonces, dependiendo del ángulo que tenga en esa derivada, ¿sí?, uno puede lograr distintas, que ya lo hemos visto, puedo lograr distintas estructuras. Y eso obviamente me van a afectar las propiedades. ¿Está bien? Bien. El otro tema acá a tener en cuenta es la temperatura, habíamos dicho, de revenido. Siempre dijimos que lo tenía que hacer a una temperatura subcrítica. Bueno, fíjense qué es lo que decimos acá. Dependiendo de lo que yo quiera lograr, el rango puede estar entre 150 grados hasta una temperatura muy cercana a los 720. En general uno no trabaja tan cerca, pero uno se puede acercar a la C1. En general no va más allá de los 650 grados. Por eso hay que tener cuidado, porque si yo sobrepaso la temperatura de AC1, lo que hago es transformar la fase. Ahí tengo transformaciones de fase y ahí es donde le genero un problema. Entonces eso conceptualmente es importante. Yo caliento la pieza adentro del horno, ¿sí? Bueno, adentro del horno si estoy haciendo un tratamiento volumétrico, si no, a veces no tengo un horno, tengo, no sé, una bobina, habíamos dicho. Entonces tengo que calentar hasta una cierta temperatura, mantenerla un cierto tiempo y después enfriarla, pero siempre por debajo de esos 720 grados, ¿sí? Y acuérdense que siempre tengo un rango de temperatura, por eso digo, bueno, puedo hacer un revenido de los 150 grados hasta los 650 grados y puedo variar. Dependiendo de la composición química, eso puede variar. Bien, ¿y los tiempos cuánto pueden variar? Bueno, nosotros habíamos dicho en la jerga, en la práctica, ¿sí?, cuáles son los tiempos de tratamiento térmico. Pero para tener una idea, los tiempos de revenido pueden variar. Fíjense, y es bastante amplio esto, entre media hora y 4 horas, ¿sí? Son tiempos que se suelen utilizar. Por ahí muchas piezas se hacen a 2 horas, otras a 3 horas, dependiendo de las propiedades finales que uno quiera, digamos,
obtener. ¿Está bien? Siempre hay que tener en cuenta que una vez que la pieza queda revenida, ¿sí? La dureza y algo va a disminuir. Pero voy a ganar, digamos, en tenacidad. ¿Sí? La pieza, yo necesito que la pieza, habíamos mencionado cuando vimos toda la parte de tracción, que yo además de tener una pieza que tenga buena resistencia mecánica, cuando tengo que construir algo, ¿sí? Tiene que tener buena tenacidad, ¿no? Siempre y cuando tenga que cumplir ciertas solicitaciones. No sé, si necesito hacer el pasamano de una baranda, y no voy a meter una pieza que esté templada y revenida, porque no tiene sentido, porque el único objetivo es que yo me pueda sostener, me pueda agarrar con la mano. ¿Está bien? Entonces ahí hay que pensar cuál es el objetivo que tiene, digamos, esa pieza, ¿no? Eh, el requerimiento que tiene que cumplir. Por eso es muy importante. Y la respuesta, como les dije el primer día, esto es, depende, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Para qué la vas a usar? Acá hay un montón de cuestiones que uno se pregunta, ¿no? Eso es lo lindo que tiene esto, que el campo de aplicación es muy grande, es muy amplio, ¿sí? Pero todas esas cuestiones hay que evaluarlas. Bueno, un tema, digamos, importante acá, ¿sí? En general, los tratamientos térmicos, para alguien puede decir, bueno, pero ¿qué sucede? En general, los enfriamientos que se hacen en los revenidos se hacen al aire, ¿sí? Así como hicimos también con los recocidos, debajo de AC1 no tengo transformaciones de fase. En general se hacen, cuando digo aire calmo, es a temperatura ambiente, ¿está bien? ¿Sí? En general. Ahora, hay algunos casos, siempre hay excepciones, y acá me voy a basar en la que está marcada acá, ¿sí? La que dice 2, ¿sí? ¿Por qué? Sin entrar en el detalle acá, porque lo vamos a ver en el laboratorio, hay dentro, hay revenidos, ¿sí? Esto se descubrió hace muchos años en una fábrica alemana. La empresa se llamaba Krupp, y se dieron cuenta que al revenir un acero con determinadas características dentro de un rango de temperaturas, ¿sí? La pieza fallaba, ¿sí? Eso es lo que hoy actualmente se denomina fragilización por revenido o fragilidad Krupp. Se la conoce de las dos maneras, fragilización por revenido, ¿sí? O fragilidad Krupp, ¿sí? Donde en un rango de temperatura tengo que pasar lo más desapercibido posible, porque si hago el tratamiento dentro de ese rango de temperaturas que está indicado ahí, entre los 400 y 580 grados, puedo llegar a sufrir este tipo de problemática. Con lo cual la pieza no queda bien templada y revenida, ¿está bien? Porque la pieza se puede llegar a fisurar. Y hay veces que uno sin darse cuenta, sin tener esto en cuenta, la pieza yo mismo le puedo generar esa fragilización por haber hecho un tratamiento térmico, digamos, un adecuado, dentro de un rango donde sé que a priori se produce un defecto que se llama fragilidad Krupp. ¿Sí? Bien, no quiero entrar en mayor detalles con esto, por eso este tema de poder enganchar el tema del temple y el revenido, hay dos tratamientos térmicos, que son estos que están mencionados acá, el martemperin o martemperado o austemperin o austemperado, que son tratamientos térmicos que se suelen utilizar, y ahora les voy a mostrar cuál es la diferencia entre uno y otro, porque si bien las estructuras en estos dos varían, pero son muy parecidas a las estructuras que obtenemos en un temple, bueno, un temple al ser más violento, ¿sí? Corro ciertos riesgos. Con este tipo de tratamientos térmicos, ¿sí? Estos dos que están acá, bueno, hay ciertos riesgos que uno los puede minimizar. Vamos entonces por el primero, el del martemperado o martempering, que también se llama temple escalonado, que se hace como en dos etapas. Lo vamos a describir y después lo vamos a representar gráficamente. ¿Sí? Vamos a hacer al revés como hicimos en otras veces. Lo vamos a describir y después vamos a ver cómo esto lo traduzco en un gráfico.
¿Qué es lo que dicen estas dos etapas? Tome la pieza, ¿sí? Tengo que tomar la pieza y lo que tengo que hacer, esto siempre, hay cosas que acá no están definidas, pero ustedes ya tienen que saber a qué temperatura tendría que calentar la pieza, a qué campo tengo que llevar la pieza, Austenización. a la austenización, ¿está bien? Entonces ya damos por sentado que tengo que austenizar. La pieza la tengo que austenizar. Entonces austenizo y después lo que digo es, hago un enfriamiento, ¿sí? Lo suficientemente rápido hasta una temperatura, fíjense lo que decimos, enfrío rápido hasta una temperatura que esté por encima de MS. Y alguien puede decir, bueno, pero como llego por encima de MS, por eso habíamos explicado que es donde inicia la martencita, ¿sí? Siempre por encima de la nariz. Si voy a querer después obtener martencita, bueno, tengo que hacerlo antes de la nariz. Entonces, ¿qué es lo que hago? Enfrío rápidamente, ¿sí? A una temperatura por encima de MS. Entonces tengo que ir al gráfico TTT de esa pieza, ¿sí? Me fijo cuál es, que ya habíamos dicho más o menos cuál era ese rango, ¿sí? Yo les había mostrado una curva, cómo se determinaba el MS y el MF, que es orientativo, pero que bien vale. Entonces me voy a la curva TTT y me fijo cuál es la temperatura de MS. Bueno, yo tengo que enfriar rápidamente hasta una temperatura un poquito por encima. En un baño de sales fundidas, que es otra forma de poder templar una pieza, lo enfrío hasta esa temperatura y acá lo que tengo que lograr, ¿qué es? Que tanto la temperatura del núcleo de la pieza, o vamos de afuera hacia adentro, desde la superficie de la pieza hasta el núcleo de la pieza tendrían que ser homogéneas. Con lo cual, enfrío rápidamente por encima de MS y tengo que mantenerla un cierto tiempo de manera tal de lograr que las temperaturas se me igualen. ¿Sí? Es decir, para poder homogeneizar la temperatura de la zona periférica de la pieza y del interior tengo que mantener un cierto tiempo. Por eso habíamos visto el efecto de masa. ¿Está bien? Entonces tengo que lograr que esas temperaturas sean homogéneas. Una vez que la superficie está homogénea, es decir, la superficie y el núcleo están homogéneos, lo que hago es enfrío a una velocidad lenta, y en este caso, en general es al aire, en general es al aire, y voy a pasar ahora sí dentro del rango MS y MF. Cuando paso de MS a MF, ahí sí voy a obtener martensita. Previamente no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero enfrío rápidamente por encima de MS, mantengo una cierta temperatura y después enfrío al aire dentro de ese rango de temperatura. Entre MS y MF, ahí voy a lograr la transformación de la austenita en martensita, pero ¿qué diferencia hay entre este tratamiento y el austempering? Que al martempering, ¿sí? Yo le tengo que hacer un revenido posterior, porque acá lo que estoy haciendo es muy parecido al otro. Si bien no es tan violento, porque la sales fundidas no es tan violento como el agua, por ejemplo, enfrío rápidamente, pero ¿sí? El acero va a quedar tensionado, con lo cual después de este martempering lo que tengo que hacer es un revenido, tengo que revenir a la martencita. Por eso este tratamiento térmico tiene un tratamiento de revenido, porque la estructura que obtengo, ¿sí? Al tener martencita sola, tengo que revenirlo, me obliga a tener que hacer un revenido posterior. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es esto de acá. Elevo la temperatura, ¿sí? ¿Hasta dónde? Por encima de AC1. ¿Está bien? La temperatura crítica inferior. Voy a enfriar, fíjense que el enfriamiento siempre lo arranco desde acá arriba, nunca por debajo, siempre es por arriba, es conceptual eso. Voy a enfriar rápidamente, ¿sí? Hasta una temperatura por encima, levemente por encima de MS. Y lo voy a mantener un tiempo, este tiempo de acá, este tiempo lo traduzco acá, ¿sí? Este tiempo lo voy a traducir acá. Esto es tiempo, esto que tengo acá, ¿sí? Este pedacito que tengo acá es tiempo, ¿sí?
Bien, una vez que enfrié rápidamente por encima de MS, voy a estar ese tiempo para lograr que, fíjense que la superficie es la zona externa, porque es la que más rápido se me va a enfriar, ¿sí? Esta zona y la del núcleo voy a homogeneizar la temperatura. Una vez que logré esa homogeneización, voy a enfriar al aire. Y la transformación la voy a tener acá. Esta es la primera transformación de ¿qué? De la austenita a martensita. Pasó de MS a MF. ¿Sí? Bien, una vez que logré, acá tengo todo martensita, donde tengo el puntero. Le voy a hacer un revenido. Por eso está en línea punteada, que a este tratamiento térmico le tengo que hacer indefectiblemente un tratamiento térmico de revenido. Entonces el martempering es un temple en dos etapas, ¿sí? Donde voy a enfriar rápidamente al agua, rápidamente acá. En general este enfriamiento lo puedo lograr al aire, ¿sí? Y después le voy a tener que hacer un revenido. Esas son las dos etapas que voy a hacer. Enfrío rápidamente hasta acá, en un baño de sales, voy a hacer este enfriamiento para pasar entre MS y MF, y después voy a hacer un revenido. Eso es lo que se hace en un martempering. Bien, ¿cuáles son las temperaturas y de qué varían? Bueno, en general, habíamos dicho, las temperaturas pueden variar entre los 150 y 375 grados. Estas temperaturas que tengo acá, entre 150 y 375 grados, aproximadamente. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? Disminuye el riesgo de distorsión y fisuración por temple, y disminuyen al máximo todas las tensiones internas que pudo haber adquirido el material, ¿sí? Y esa es una de las grandes diferencias que hay con el temple, ¿está bien? Pero tiene una gran limitación esto, que yo tengo que tener como materia prima de partida un material que tenga una cierta templabilidad mínima. Por eso yo les había comentado que hay algunos aceros que al final en su nomenclatura tienen una letra H, que esos son los de templabilidad garantizada. El fabricante del acero me garantiza que ese acero, obviamente que me sale un poquito más caro, me garantiza una cierta templabilidad, me da una cierta tranquilidad que va a tener una cierta templabilidad. ¿Está bien? Entonces, bueno, este tratamiento está relacionado con eso. Tengo que tener una cierta templabilidad a priori. No quiero decir que la desventaja sea hacer el revenido, porque no tengo otra que pasar por el revenido. ¿Está bien? Tengo sí o sí que pasar por revenido. Vamos a algunas aplicaciones, ¿sí? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en matricería. Todavía no vimos nosotros aceros para herramientas, no las vimos, no vimos todavía, pero se usa mucho en matrices, ¿sí? Cuando yo quiero hacer matrices o piezas que están tratadas termoquímicamente, que es el próximo tema que vamos a ver, ¿sí? Se pueden utilizar en engranajes, dependiendo de los espesores se suelen utilizar en engranajes, en ejes también, eslabones de cadena también, por ejemplo, ¿sí? Eh, Tiene una gran limitación este martempering, porque no lo puedo hacer en espesores muy grandes. Cuando hablo, no sé, 200 milímetros, no puedo hacerlo en grandes espesores, ¿está bien? Si tengo grandes espesores tendré que recurrir a un temple quizás, pero en grandes espesores no lo puedo ejecutar este tratamiento térmico, ¿está bien? Esa es una de las limitaciones que tiene este tratamiento, por ejemplo. Bueno, así es como es el martempering, ¿sí? Bien, y ahora pasamos al austempering, que hay una diferencia sustancial, ahora lo van a ver. Primero, es un tratamiento térmico isotérmico. ¿Qué quiere decir? Que se hace a una única temperatura. Siempre hacemos lo mismo, tengo que austenizar, pero después es un tratamiento isotérmico, ¿sí? Entonces, tengo que hacer una austenización inicial y después lo que hago es enfrío rápidamente y lo que hago es sobrepasar, es decir, ¿por qué tengo que enfriar rápido? Para evitar que se me forme perlita. Por eso dice, hago un enfriamiento rápido para evitar un principio de transformación de dominio perlítico. ¿Se acuerdan que habíamos visto la curva TTT?
y yo les dije que de la nariz hacia arriba tenía un dominio perlítico, es decir, tenía estructuras perlíticas. Entonces tengo que hacerlo suficientemente rápido para que ese tipo de estructuras no me aparezca. Y siempre va a ser por encima de MS, antes que se me forme martensita. Una vez que llegue a esa temperatura, ¿sí? Que acá tengo tiempos aproximados que pueden llegar a variar, fíjense, entre los 5 minutos y 60 minutos. Eso va a depender de la composición química que tenga en el acero. ¿Está bien? Siempre las curvas TTT, recuerden que cada acero tiene su curva TTT o CCT. ¿Está bien? Siempre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un tratamiento isotérmico. ¿Para qué? Para poner de manifiesto una estructura vainítica, es decir, hago un tratamiento isotérmico a una temperatura que permita la transformación de austenita a vainita. Y acá tengo una gran ventaja con respecto al Martenperin. ¿Cuál creen que es? Porque alguna diferencia tendría que tener, ¿sí? Algo hemos mencionado cuando vimos la estructura vainítica, la estructura perlítica, la estructura martensítica, pues si no, todo sería lo mismo. ¿Qué ventaja creen que tendría acá? En un lado puedo obtener martensita, en el martenperin voy a tener martensita, y cuando le hago el revenido voy a tener martensita revenida. Y tiene X propiedades esa martensita, obviamente va a depender de la composición del acero. Bueno, y en este caso hago casi lo mismo, pero en lugar de pasar entre MS y MF, te dice, momento, estacione antes de MS, un poquito por encima, hago un tratamiento isotérmico para obtener vainita. ¿Y qué ventaja me trae eso? ¿Qué creen? ¿Para qué hago esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué se imaginan? Si obtengo vainita va a ser una estructura, habíamos dicho, intermedia de Temple. Es una estructura que no es tan violenta, es decir, no tengo que hacer un enfriamiento tan rápido. Con lo cual estoy equiparando de alguna forma la estructura vainítica con una estructura de martensita revenida. Y en cuanto a propiedades, porque de esto se trata, porque lo que estoy Entonces, haciendo es comparando propiedades. ¿no habría que hacer el revenido? No tengo que hacer el revenido, pero justamente no lo hago por una razón, que cae un poco medio de maduro, ¿no? Es decir, bueno, ok, no tengo que hacer el revenido. Y eso es dinero, eso es plata. Yo me ahorro de hacer un revenido, pero tiene que haber alguna justificación. Y porque ¿Por ya qué no tiene Que hago el tenacidad. la vainita tiene muy buena ductilidad, ¿no? Tiene buena tenacidad, no ductilidad. Cuidado con eso. Una cosa es la ductilidad y otra cosa es la tenacidad. Cuidado, no es lo mismo. La vainita te va a costar deformarla plásticamente, porque es una estructura de temple. Entonces, cuidado con eso. Entonces, no hago un revenido porque tiene buena tenacidad, comparable con una martensita revenida. Entonces, no hago el revenido porque tiene buena tenacidad, no ductilidad. ¿Sí? La ductilidad es la capacidad que un material tiene de formarse plásticamente. La martensita, no digo que no se pueda deformar, pero va a tener poca deformación, porque es una estructura muy dura. ¿Sí? Cuanto más duro ese material, más te va a costar deformarlo. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Es muy difícil poder deformar una estructura muy dura. Podés llegar a romper, digamos, los rodillos, todo el herramental que tengas, ¿sí? Pensando que ese tipo de estructura vos la podés deformar fácilmente, ¿no? Bien, y esto es lo que hago, ¿eh? Fíjense que el gráfico es muy parecido al otro, pero en lugar de tener, como en el Martemperin, una transformación acá, la transformación la tengo acá. Y lo que uno trata de evitar es esta transformación de acá para arriba. ¿Sí? De acá para arriba.
Esto es lo que trato de evitar. ¿Sí? Esto que tengo acá es lo que yo trato de evitar. Entonces tengo que tener estructuras que estén de acá para abajo. Por eso digo, enfrío rápidamente, hago un tratamiento isotérmico. Este es el isotérmico. Acá es donde tengo la estructura inicio de transformación vainítica, 100% de transformación vainítica. Y después enfrío. Y como bien dice acá, no me importa la temperatura, porque acá ya transformé todo. Bueno, enfriarlo a la velocidad que quieras, y acá ya me transformé todo. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá no hago ningún revenido. Esa es una de las diferencias que hay importantes entre el Mare Tempering y el Austempering. ¿Sí? Bueno, y acá digamos algunos datos como hicimos en el anterior. ¿Sí? Esta es la temperatura de Austempering, los medios de enfriamiento, ¿sí? Que se suelen utilizar y los tiempos que hemos mencionado. ¿Sí? Ahora, si tengo, por ejemplo, un acero donde tardo mucho tiempo en transformar, es decir, supónganse que esta curva, esta de inicio y fin, es muy larga, supónganse que esta curva la tengo acá, bueno, si voy a necesitar mucho tiempo no conviene esto. ¿Está bien? Es una de las limitaciones que tienen, ¿sí? ¿Ven acá? Donde la curva es muy lenta, o la transformación, mejor dicho, no la curva, la transformación es muy lenta, porque tengo las curvas muy desplazadas hacia la derecha. Necesito mucho tiempo para hacer transformación, y en realidad no necesitaría tanto tiempo. ¿Está bien? Bien, ¿preguntas? ¿Estamos bien? Bien. Ponemos entonces ventajas y desventajas, que algunas ya las mencionamos. Fíjense, no tengo necesidad de realizar un revenido posterior. ¿Por qué? Porque la vainita tiene buena tenacidad. Esto fue lo que estaba mencionando. Disminuye el riesgo de fisuración y distorsión. Cuando digo fisuración es que el enfriamiento no genera en el material fisuras internas, internas o externas, o superficiales, que la pieza se pueda romper. Y distorsión, ni que hablar en piezas que son muy esbeltas. Hay que tener mucho cuidado, es difícil hacerlo. Piezas que son muy esbeltas y tengan un tratamiento térmico, bueno, es complicado, no es tan sencillo. ¿Está bien? Bueno, y algunas de las limitaciones que puedo tener. Fíjense que si quiero sacar dureza por encima de 55 Rockwell C, ¿sí? Aún teniendo aceros con alto porcentaje de carbono, no lo voy a poder, digamos, obtener. ¿Sí? Tiene ciertas limitaciones. Entonces, bueno, muchas veces en general uno hace temples, ¿no? Pero sepan que no es el único tratamiento térmico. El temple y revenido, puedo hacer un austemper y no puedo hacer un martemper, ¿sí? Bueno, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, con esto terminamos. Con esto terminamos el tema de tratamientos térmicos. Yo me quisiera tomar unos minutos para mostrarles aplicaciones directas de templabilidad. ¿Sí? Esto no lo vamos a tomar en el examen, quédense tranquilos, no lo vamos a tomar. Me gustaría tomarnos acá un par de minutos para bajarlo, digamos, a tierra, este tema y que no quede, bueno, che, esto la verdad que no me queda claro para qué. Vamos a explicar para qué sirve esto. Denme un minutito. Y vamos a poner un ejemplo concreto acá. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Se ve? Ok. Bien. Vamos entonces con esto. Esta es una curva real, ¿eh? Bandas de templabilidad de un acero X. Este acero es un acero 8620, tiene templabilidad garantizada. ¿Cómo lo sé? Por esta H que tengo acá. ¿Sí? Esto lo tienen en el aula virtual, ¿eh? Pero vamos a explicarlo para que vean cómo es. Ya me la dan, la curva la tengo,
no tengo que ir a hacerla a ningún lado. Siempre recuerden esto, si ustedes tienen un material y quieren hacer un ensayo Jomini, si tienen el dispositivo y todo, yo puedo hacer las mismas curvas, no hay ningún problema. No es muy difícil hacerlo. Yo puedo hacer mis propias curvas, si no sé el acero que tengo ahí en la estantería, ¿está bien? Ahora, si lo sé, me voy a un manual, tengo un manual donde tengo un montón de estas curvas. Y acá fíjense que me dice los diámetros, radios, ¿sí? 3/4 del radio. Fíjense que acá tengo, ven que dice el temple en aceite, ¿sí? Templado en agua. Y tengo un montón de características acá. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá, básicamente? Por eso vamos a ver 3, 4 ejercicios. Me dice hallar el diámetro crítico ideal. Acuérdense que el diámetro crítico ideal era en el cual yo podía obtener un 50% de martensita de un acero. 8620 es un acero de cromo, níquel, molibdeno. ¿Cómo estamos con la hora? -5. Creería que estamos bastante bien. Bueno, un acero al cromo, níquel, molibdeno, ¿sí? Para que tengan una idea, tengo 0,5% de níquel, 0,5% de cromo, 0,2% de molibdeno y aproximadamente, ¿sí? 0,2% de carbono. Esto por si alguno lo quiere tener en cuenta. Pero créanme que todavía no vimos clasificación. Yo les digo, este es un acero que tiene cromo, níquel y molibdeno. Esto es lo que habitualmente se utiliza, 8620, 8640, para engranajes, ¿sí? Donde además después le hago un tratamiento termoquímico para que la dureza superficial sea alta. Después lo vamos a ver en los termoquímicos cómo se utiliza. Entonces tengo un acero 8620, es una clasificación, nosotros en la materia vamos a ver la clasificación SAE, que es la Sociedad Americana de Ingenieros, ¿sí? Es una de las tantas clasificaciones que hay, nos basamos en las normas SAE, que son muy, muy conocidas. No es la única, después hay un montón de equivalencias. Este acero tendrá su equivalencia en las normas ASTM, con las DIN, con las AFNOR en Francia, las DIN en Alemania, acá en Argentina con las IRAN, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, esta es la banda de templabilidad que tengo. Entonces me dice, hallar el diámetro crítico ideal a partir de la curva Jomini, ¿sí? De este acero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta era una de las curvas que habíamos visto. Listo, me dice que tengo el acero, ya sé que tengo 0,2% de carbono y tengo que tener un 50% de martensita mínimo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me vengo a esta curva. Esta curva, recuerden que me relacionaba por eso digo, con 4 curvas nosotros sacamos todo. La dureza Rockwell C y el porcentaje de carbono. El porcentaje de carbono lo sacamos por el acero que tengo de base. Tiene 0,2% de carbono. Acá, 0,2% de carbono. Y si me están diciendo, mire, yo quiero obtener un 50% de martensita, lo que tengo que entrar es por esta curva que dice acá 50. Entonces, con 0,20 de carbono, ¿sí? Con 32 Rockwell C, que tengo acá, entro con 0,2 a la curva de 50% de martensita, obtengo un punto. Con ese punto lo traslado a la curva Rockwell C y me da 32 Rockwell C. ¿Qué es lo que hago con esos 32 Rockwell C? Me tengo que ir a la curva Jomini. ¿Está bien? Entonces, entro con 32 Rockwell C, por eso acá tengo escala Rockwell C, ve que dicen Rockwell Hardness Scale acá. Entro con 32 Rockwell C, pero tengo 2 puntos acá. Tengo 2 puntos. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y cuál es la condición, bueno, que tengo que tomar? Me voy a poner en el caso más desfavorable. Siempre uno, cuando tiene que hacer algún cálculo, se va a poner en el caso más desfavorable siempre. Y el caso más desfavorable es el que tengo la curva inferior. Tengo un punto inferior y un punto superior. Fíjense que esto se mide en cada 16ava parte de milímetro, de pulgada, ¿sí? Que tengo acá. Entonces, algunos gráficos le van a aparecer acá en milímetros y en 16ava parte, acá. Por eso dice 316, 716. Esto que está puesto acá es 3/16ava parte.
estos son 7ª parte de 16, ¿sí? Por eso dice 3,16, 7,16. Bien, ahí está indicado, ¿ven? 16. Ahí está puesto. Entonces, con 32 tengo este punto y este punto. Tiro una vertical acá. Si este es el de mínima, el de que tiene mayor, estoy yo en el caso más desfavorable, ¿sí? Porque por debajo de este no voy a tener ningún punto que cumpla, ¿sí? 3,16 avo de pulgadas equivale a 4,76 milímetros. Con este valor de 4,76, yo tengo que ir a la curva de Lamont para saber, ¿sí?, cuál es el diámetro que necesito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a venir acá de vuelta acá al principio. Fíjense que dice diámetro crítico ideal. Habíamos dicho que para el diámetro crítico ideal la severidad de temple era infinito. Es decir, que cuando yo templara, la pieza automáticamente, que eso es muy difícil que ocurra, con H infinito, endurezco al instante. Eso no pasa en la realidad, pues es un valor de referencia. Entonces, por eso tengo que ingresar con H infinito. Estas son las severidades de temple. Y ahí tengo H infinito, fíjense, H02, 0,35, 0,5, infinito. Acá dice infinito. Entonces entro con el H infinito, ¿sí? Entro con 4,76, donde toca acá, esta curva, acá tengo 40 milímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo determinar con esta curva? Que hasta los 40 milímetros, voy a obtener una estructura martensítica. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Que por encima de ese valor no voy a tener una estructura totalmente martensítica. ¿Se entiende? Entonces, esto que yo les decía, bueno, por ahí no tengo todos los medios, no tengo la dureza, o no me da el medio de enfriamiento, o no me da el diámetro, bueno, algo tengo que hacer, o tengo que cambiar el medio, o tengo que cambiar el material, o lo que fuera. ¿Está bien? Entonces yo sé que en este material 8620, utilizando un H igual a infinito, ¿sí?, puedo obtener 50% de martensita hasta los 40 milímetros. Por encima de 40 milímetros no tengo chance de que el material adquiera dureza. No lo puedo hacer. ¿Sí? Eso es lo que me permite determinar, por ejemplo, este ejercicio. Bien, vamos a otro. Vamos a tomar otro material ahora. Este es otro material aliado de la serie 9000. ¿Sí? Esto tiene 0,6% de carbono. ¿Está bien? Algunas curvas me dan también, ¿cómo se llama? En algunos libros me aparecen las composiciones. Bueno, esto también, la composición química de este material, no me tengo que preocupar. A mí lo que me interesa es la curva Jomini. Fíjense que acá tengo la curva Jomini. Es más apaisada, ¿sí? Es más apaisada esta curva. Pero me dice, a partir de la curva Jomini, determinar el diámetro máximo de una barra de este acero que puede ser templada en aceite sin agitación para obtener 90% de martensita en su centro. Cuando a mí me están indicando el centro, ¿se acuerdan que yo les mostré varias curvas? Me dice R sobre R chica sobre R grande tiene que ser igual a 0. Eso es lo que me están pidiendo acá. ¿Sí? Entonces, me dice, determina el diámetro máximo. Vamos a ver si logro, si tengo un diámetro máximo en estas condiciones, que la pieza se pueda templar en aceite sin agitación para obtener el 90% de martensita. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya me está diciendo, mire, entro a esta curva, o mejor dicho, a esta tabla, me dice el medio de enfriamiento, me lo están dando acá como dato, tengo aceite, sin agitación. Bueno, no tengo agitación. El caso que tiene menos agitación es 0,25. Uno puede tomar cualquier valor acá, pero puede tomar entre 0,25 y 0,30. Tomo 0,25. ¿Sí? 0,25. Tengo el acero, tiene 0,6% de carbono. Y me dice, mire, con 0,6% de carbono tengo que lograr 90% de martensita. ¿Qué dureza Rockwell C me da? Pues esto después lo tengo que traducir en la probeta Jomini. Dice 58 Rockwell C. Voy a la banda de templabilidad del acero este en cuestión, punto más desfavorable, ¿sí? De vuelta, entro con estos 58 acá arriba, ¿sí? Y me da 3,16. Bueno, esto es casualidad, ¿eh? No es que
que es igual que el otro, porque el otro era otro acero. Me podía haber dado otro valor, me podía haber dado 50, con lo cual acá tendría, no sé, 4 sobre 10, no sé, un poquito más. ¿Sí? Entonces depende de la dureza que tenga acá. Me da 58. Bajo acá me da 3,16, este puntito de acá es 3,16 aparte. Eso de vuelta, 4,76 milímetros, voy a la curva de Lamont. ¿Sí? Y voy a esta curva de Lamont. ¿Sí? Fíjense que tengo H igual 0,25, que es el que elegimos. Entonces, en esta curva, si acá tengo 0, se interpola un poco. ¿Sí? Acá tengo otra curvita, esta está un poquito desplazada. Acá la media. Entro con H0,25, ¿sí? Y con 4,76 me da 7 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que en ese acero, si mi punto crítico es este, porque dijimos que el punto, fíjense, como dato, decía en el centro, ¿sí? El R sobre R me da 0. Por eso tengo que ir a agarrar esta curva. Con 4,76, con esta severidad de temple, tengo 7. ¿Qué quiere decir? Que el diámetro máximo de la barra que puedo templar en esas condiciones son 7 milímetros. Si quiero templar una barra de 8 milímetros, no va a tomar dureza en las condiciones que quiero, para obtener 90% de martensita. ¿Se entiende? Esta es otra variante. ¿Sí? Tomemos otro ejercicio. Este es un 1340 de la serie 1000, un acero al carbono, que tiene 0,4% de carbono. Dice, en un redondo de 50 milímetros de diámetro. Ahora voy por otro dato. Me dan como dato, ya tengo una barra de 2 pulgadas. De este acero se desea saber qué porcentaje de martensita se forma en el centro de la sección cuando lo templo en agua sin agitación. ¿Cuánto se forma de martensita? Veamos. ¿Sí? Agua sin agitación. Vamos a tomar 1 acá. Podía haber tomado 0,9. Tomamos 1. ¿Sí? Entonces entro con H1, ¿sí? Es esta curva de acá. En realidad está un poco desplazada. La curva, acá dice 0, no sé si no llego a ver bien. El 1 lo tengo acá, creo. Esto está desplazado. Esto está un poquito desplazado. Está desplazado, esto está desplazado. Por eso esto está desplazado. Está desplazado un poquito para arriba. La curva de 1 es esta que tengo acá. Esta de acá. Esto lo tengo que corregir. Se me corrieron. Bueno, ¿la ven que ahí dice 1? Debería, profe, ir más Sí. arriba, ¿no? Más de Es un poquito 50. más arriba, acá, en Sí. esta de 1. Esta curva de acá es. Sí, está todo desplazado más abajo. Esto tiene que estar un poquito más arriba. Por eso el punto es este de acá. Entonces tengo la curva de H1, que es esta que vengo por acá. ¿Sí? Y en este punto que tengo acá. En realidad está un poquito más para acá. Fíjese, este 50 lo tengo acá. Está bien ahí al medio. Acá. Entonces, en este punto que está un poquito, tiene que estar un poquito desplazado para acá. En este punto de acá tengo 12 milímetros. Entonces entro con H1, que lo tengo acá, no es esta curva de acá, está mal. Este H1 está mal marcado, tiene que estar un poquito más arriba, está desplazado. Este punto es esta curva de acá. Este es este punto de acá. Y en 50 milímetros, que es la barra que tengo, acá me da 12 milímetros. ¿Sí? Entonces, con estos 12 milímetros, ¿qué hago? Voy a entrar a la curva Jomini. ¿Sí? Eso me da 0,47 de pulgada, fíjense, vengo acá. Esto me da 35 Rockwell C. Acá tengo otro valor, acá me da 50. El valor más desfavorable es 35 Rockwell C. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Con este valor de 12 milímetros que tengo acá, voy a la curva de martensita. ¿Sí? Perdón, con estos 12 milímetros y este 35 Rockwell C, vengo con 35 de este lado y 0,4% de carbono, me da un porcentaje de carbono que está por debajo del 50%. ¿Sí? Entonces, acá no alcanzo a formar 50% de martensita en el núcleo, con lo cual no voy a tener la dureza que quiero en estas condiciones. ¿Está bien? Me tendría que dar de acá para arriba. Bueno, acá está puesto de profeso, me da por debajo, bastante por debajo. ¿Sí? Y vamos al último. Me dice, de vuelta, agarramos un 8640. Dice, determinar la severidad de temple. Acá me dicen, en qué severidad o con qué severidad de temple debería trabajar
para obtener en una pieza de este acero 8640 un 80% de martensita en el núcleo, en una pieza que tiene 22 milímetros. ¿En dónde lo tengo que templar? Es esto. Entonces tengo que sacar como dato final lo de la curva de Lamont. Entonces, ¿qué hago? Tengo 0,4% de carbono, tengo 80% de martensita, me tiene que dar 48 Rockwell C. Con 48 Rockwell C, ¿qué hago? Me voy a la banda de templabilidad del acero. Entro con 48 y acá tengo dos valores de dureza, 5,16 y 12,16. En 5,16 tengo 7,93 milímetros. Con este valor voy a la curva de Lamont, busco 7,93 milímetros y lo tengo acá. Cuidado con esto es lo que les decía antes. Ven que acá esto está expresado en pulgadas y acá lo tengo en milímetros. ¿Sí? Esto hay que leerlo bien. Acá. 7 milímetros lo tengo acá. Subo con 7 milímetros. 22, perdón. ¿Sí? 25 Rockwell C. Perdón, 22 milímetros. 7,93. Y me están pidiendo en 22. Déjenme ver un minuto. Acá tengo 48. 48, 7,93. Ok. Bien, y acá me dio 48. Entonces, entro con 48. Tengo 7,93. En 7,93 y acá me habían dado como dato, acá hay un pequeño error también. Déjenme ver un minuto. Acá hay un error. 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 Igual para el caso es cualquiera de los dos, porque es prácticamente lo mismo. Supóngase que acá hay un error, acá debería decir 25 milímetros acá. 25 milímetros, porque acá me están diciendo martensita en el núcleo de la pieza de 25 milímetros de diámetro. Por eso acá está entrando con 25 milímetros. Ahí tiene que decir 25. Con 25 milímetros y 7,93 en la distancia del extremo templado, ¿sí? Donde se juntan estas dos curvas me da esto. Y acá me da la severidad de temple, acá. ¿Está bien? Que es esta curva de acá. Esta de acá. ¿Sí? Acá donde se junta es esta curvita de acá. Esta de acá. Entro con 0,5, por eso me da 0,5. Entonces, la severidad de temple para obtener 80% de martensita en el núcleo en una pieza de 25 milímetros es 0,5. ¿Está bien? Denme en un minuto, porque acá hay un pequeño error. Este de acá es 25 milímetros. Acá tengo un error. De tipo acá. Esto es 25 milímetros. A ver si me acabo de dar. Hay un error ahí. Ahí está. 25 milímetros. Esto después corríjanlo en el. Si alguno lo imprimió. ¿Se ve ahí o dejé de compartir? No. ¿Se ve ahí? Está compartiendo, profe, sí. Ok, bien. Entonces el valor que tengo que obtener es este que tengo acá. ¿Sí? Es este de acá. ¿Ven? Esas son las condiciones. Con 25 milímetros y 7,93 en la probeta Jomini, ¿sí? Para obtener en esas condiciones un 80% de martensita en el núcleo, porque me lo están diciendo, en el núcleo es este valor que tengo acá, tengo que utilizar una severidad de temple de 0,5. ¿Qué? Bueno, yo puedo, digamos, ¿cómo hago? Tengo que ir y comprar algo que me dé acá. Si estoy en 0,5, fíjense que estaría por acá, ¿no? El medio puede ser aceite, ¿ven? Estaría por acá, ¿está bien? Acá y acá. ¿Eh? Ese es el medio. Después tengo que, bueno, ver
cuál es el medio que voy a utilizar, ¿no? Pero esto ya me da una idea, ¿sí? Y tengo aceite. Bueno, eso es básicamente lo que se puede hacer con, con los gráficos de templabilidad, ¿está bien? Ahí tienen varios ejemplos y esto, digamos, yo puedo resolver cualquier caso teniendo la banda de templabilidad, ¿está bien? Bueno, siendo las 8:15, si quieren podemos hacer lo siguiente, paramos hasta 8:30 un ratito y les doy la parte que nos va a llevar un ratito nada más, la parte de termoquímicos. Para el parcial no tomamos termoquímicos, en esta no los vamos a tomar y lo vamos a dejar para el segundo parcial, ¿sí? Tratamientos termoquímicos los dejamos para el, o mejor dicho, no para el segundo parcial, para el recuperatorio, me corrijo. La parte de termoquímicos, sacamos este tema, el último que vamos a dar ahora, para la parte del parcial, pero sí lo tomamos para el recuperatorio, ¿está bien? Con lo cual tienen todas las vacaciones para poder seguir y estudiar, ¿está bien? Entonces lo sacamos para el parcial, lo tomamos para el recuperatorio, ¿sí? Y no lo tomamos para el segundo parcial, si tienen un tema menos para el parcial, lo tomamos para el recuperatorio, ¿está bien? Bueno, si quieren paramos 15 minutitos y continuamos. ¿Está bien? Dale, profe. Bien, Perfecto, profe. gracias.